Bendito Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Qué hermoso es, hermanos, estar en la casa del Señor y poder alabar el nombre de nuestro Señor Jesús. Es un grande privilegio, hermanos, y les voy a suplicar que por favor me acompañen a abrir sus Biblias, hermanos, en Primera de Pedro. Y vamos a leer, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Gloria al Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria al Señor. Así, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija a través de esta enseñanza. Señor Jesús, una vez más les damos gracias y no nos cansamos de darle gracias, porque estamos agradecidos con usted, mi Dios. Y en este momento le rogamos que por favor usted nos dirija a través de su palabra, mi Dios. Háblenos, Señor Jesucristo, instrúyanos en su palabra, perfecciónenos por medio de su palabra, mi Dios. Le rogamos que por favor usted nos dé el alimento espiritual que nosotros necesitamos para nuestras almas. Le ruego, Señor, que por favor usted use este vaso de barro para presentar su palabra, para predicar su palabra con libertad, mi Dios, en esta noche. Y que usted, Señor, nos continúe transformando y moldeando, Señor Jesucristo, de tal manera que podamos nosotros ser los vasos que usted quiere que nosotros seamos. Vasos de honra y de gloria, Señor, para su santo nombre. En el nombre de mi Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar, hermanos, dándole la honra y la gloria al que reina y vive para siempre. Gloria a Cristo Jesús. En lo que nosotros, ¿verdad?, leemos, hermanos, esta porción bíblica, nos daremos cuenta de que el apóstol Pedro, hermanos, está usando términos bíblicos del Antiguo Testamento. Y vemos, hermanos, que de la misma manera, ¿verdad?, muchas de las cartas escritas nos apunta hacia el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento era una sombra de lo que estaba por venir. Y en el Nuevo Testamento miramos el cumplimiento de todas las cosas. Pero encontramos, hermanos, de que Pedro, ¿verdad?, dice: vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa y pueblo adquirido. Encontramos, hermanos, de que esta porción la encontramos en el libro de Éxodo, cuando el Señor se encuentra, hermanos, en el monte Sinaí para hacer un pacto con su pueblo, después de habernos librado, hermanos, de la esclavitud, ¿verdad? Miramos de que el Señor, hermanos, los llama al monte Sinaí, hace un pacto con ellos, y lo miramos, hermanos, en Éxodo capítulo 19, versículo 5 y 6. Lo vamos a leer brevemente. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces encontramos que cuando el Señor saca al pueblo de Israel, los lleva al monte Sinaí, en donde hace un pacto con ellos y les da los 10 mandamientos y les dice: si ustedes guardan mis mandamientos, mis palabras,
Ustedes serán un tesoro especial. Y sabemos, hermanos, que nosotros cuando tenemos un tesoro, lo guardamos, lo protegemos. Y de la misma manera, hermanos, el Señor, ¿verdad?, nos está dando este término hacia su pueblo, diciendo de que Él va a guardar y proteger a su pueblo. Por eso es que encontramos de que el Señor siempre libraba a su pueblo de las manos de sus enemigos cuando ellos caminaban bien. Pero cuando ellos, hermanos, quebrantaban el pacto de Dios, el mismo Señor los entregaba en manos de sus enemigos. Y después dice: y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Esto es lo que el Señor, ¿verdad?, hizo con el pueblo de Israel. Que del pueblo, hermanos, originalmente Él había llamado a todo primogénito que abriera matriz, ese iba a ser consagrado para Dios. Pero después de que el pueblo cayó en idolatría, hermanos, llamó al pueblo o a la tribu de Leví para que ellos ministren en el tabernáculo. Y encontramos de que la tribu de Leví eran aquellos los únicos que podían ministrar en el tabernáculo, en el templo de Dios. Y ahora, hermanos, encontramos de que el apóstol Pedro está usando el mismo término y dice que nosotros somos linaje elegido. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo elegido, escogido. Y encontramos que ellos eran elegidos no porque eran ellos mejor que los demás, sino porque fueron ellos escogidos, hermanos. Fueron escogidos por amor a Abraham, por las promesas, hermanos, que fueron hechas a Abraham, y porque Abraham fue fiel a Dios, porque tuvo fe en el Señor. Y encontramos, hermanos, ¿verdad?, Génesis, vamos a leer Génesis capítulo 17 y versículo 7. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios, Génesis 17, versículo 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu simiente después de ti en sus generaciones, por alianza perpetua, para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Entonces vemos, hermanos, de que el Señor, ¿verdad?, hizo un pacto con Abraham, pero no solamente con él, dijo, sino también a tu simiente después de ti. Y por esta razón el pueblo de Israel, hermanos, era amado por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob. También cuando miramos, hermanos, en Deuteronomio capítulo 10, versículo 15, encontramos, ¿verdad?, de que el Señor, ¿verdad?, nos dice de la manera siguiente. Vamos a leer desde el 14 y el 15, y dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice: y eligió su simiente después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Y encontramos ahí que usa la misma palabra eligió, que usa, hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, hablando, ¿verdad?, de nosotros que somos pueblo elegido. Entonces ellos fueron elegidos, pero no porque ellos eran mejor que los demás a su alrededor. Eran elegidos por amor, por causa de Abraham, por la obediencia que se encontró en él. Bendito sea su santo nombre. Y encontramos una cosa, hermanos, de que hablando naturalmente, cuando uno es padre y tiene hijos, comúnmente encontramos, ¿verdad?, de que los hijos muchas veces se parecen a los padres. En veces se parece al papá, en veces a la mamá. Y si no es físicamente, en veces encontramos que en su carácter. Amén. Y cuando vemos, hermanos, de que el niño sale de cierta manera, a veces que es corajudo, pues ¿a quién salió? No, pues al papá, no, pues a la mamá, ¿verdad? Lo corajudo salió de ti. Pero encontramos que
que sale, hermanos, si no físicamente en el carácter, salen similar a los padres. Y encontramos, hermanos, de que el Señor, cuando le habla al pueblo de Israel, ellos se jactaban de que ellos eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Y encontramos, hermanos, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, de que el Señor le habla a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Y les dice que conocerán la verdad y la verdad os libertará. Y ellos se sienten ofendidos y responden de la manera siguiente y le dicen, San Juan capítulo 8, versículo 33, respondieron, simiente de Abraham somos y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y la respuesta de ellos es realmente interesante, hermanos, porque ellos habían sido, ellos estaban en cautiverio en Babilonia y estaban bajo el dominio imperio romano. Entonces, se me hace curioso de que ellos dicen que nunca habían sido siervos, aunque realmente fueron siervos en un tiempo. Pero después, el Señor, hermanos, en el versículo 39 les dice, o más bien ellos le respondieron, y dice, respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces el Señor les estaba diciendo, si Abraham es su padre de ustedes, ustedes tienen que hacer las obras también de Abraham. En otras palabras, ellos tenían que parecerse en su padre. Así como el Señor, ¿verdad? Él nos dice que nosotros seamos perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y está hablando de que seamos perfectos en el amor. Ese capítulo está hablando del amor y dice que seamos perfectos en el amor como Dios. También, ¿verdad? Encontramos de que el Señor dice, sed vosotros santos, porque yo soy santo. Y tenemos nosotros que imitar, hermanos, nosotros a nuestro Padre. Tenemos que imitar a aquel, hermanos, que es nuestro Padre. Y el Señor, hermanos, cuando le habla a los escribas y a los fariseos, los amonesta fuertemente y dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Entonces ellos se jactaban de que eran hijos de Abraham y el Señor les decía, no, si verdaderamente fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham. Dice, pero ustedes quieren cumplir los deseos de su padre el diablo. Dice, porque ustedes me quieren matar. Y el diablo era homicida desde el principio. Y no hay verdad en él. Entonces encontramos, hermanos, de que, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, ¿qué es lo que quiere decir? Que tenemos que imitar a nuestro Padre. Tenemos que caminar en santidad. Tenemos que hablar verdad. Tenemos nosotros, hermanos, que amar de la manera que Él nos ha amado. Pero dice... Luego la palabra de Dios encontramos de que este término, hermanos, es usado, ¿verdad? En que ellos eran pueblo elegido por amor a Abraham. Pero lo lindo, hermanos, es de que nosotros somos también pueblo elegido por causa de Abraham. Y vamos a leer, hermanos, en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 8. Encontramos esta interesante verdad. Gloria al Señor Jesús. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 6, como Abraham creyó a Dios y le fue contado a justicia, sabéis por tanto que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, de la misma manera nosotros, hermanos, ahora se nos llama hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y creyó por fe. Ahora nosotros, hermanos, también creemos al Señor por fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre.
el versículo 29 del mismo capítulo dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. Esto es algo lindo, hermanos, algo maravilloso. Dice que si somos de Cristo, dice ciertamente simiente de Abraham. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, viene, ¿verdad?, del linaje de Abraham. Y luego dice que si somos nosotros, ¿verdad?, de Abraham, también conforme a la promesa, los herederos. Los herederos. Entonces había promesas, hermanos, que se le habían hecho a Abraham, las cuales estas promesas son también para nosotros. Y vamos a ver una de estas promesas, hermanos. Una promesa que considero que es importante para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer en Génesis capítulo 22, versículo 17. Génesis capítulo 22, después de que el Señor le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en el altar, y él lo iba a hacer, el Señor lo detuvo y después afirmó todas sus promesas. Y dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 22, versículo 17, dice: bendiciendo te bendeciré, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y vamos a regresar en un ratito a esta promesa, hermanos, porque va a ser importante. Ahora, vemos, hermanos, de que entonces hay promesas hechas a Abraham, y esta es una de ellas. Hay más promesas, pero dice que nosotros ahora somos herederos, hermanos, también de estas promesas que fueron hechas a Abraham. Alabado sea su santo nombre. Ahora, no solamente, hermanos, se nos llama a nosotros pueblo elegido, que así como los hebreos, hermanos, eran un pueblo elegido a causa de Abraham, pero ahora también la palabra de Dios nos dice que nosotros, la iglesia, también somos pueblo elegido por causa de Abraham. Por causa, hermanos, de su obediencia, por causa de la fe que él tuvo en el Señor. Pero no solamente, hermanos, se nos llama a pueblo elegido, sino que también, conforme, ¿verdad?, a la palabra de Dios, se nos llama, hermanos, real sacerdocio. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es algo interesante, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, cuando nos dice que somos real sacerdocio, miramos al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo era un sumo sacerdote, pero no conforme al orden levítico. Porque conforme al orden levítico, encontramos, hermanos, de que solamente los levitas podían oficiar como sacerdotes. Pero encontramos, hermanos, de que el Señor es sumo sacerdote, es sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Y vemos, hermanos, que Melquisedec era rey y sacerdote. Y esto es interesante porque en el pueblo de Israel encontramos, hermanos, de que los reyes no podían ser sacerdotes, y los sacerdotes tampoco podían oficiar como reyes. Eran dos tribus completamente separadas, de tal manera que cuando el rey Saúl ofreció un sacrificio, lo cual solamente pertenecía, hermanos, a los sacerdotes oficiales, le fue contado como pecado, y el Señor, hermanos, lo castigó a causa de ello. Y después le mandó al profeta Samuel y le dijo: el Señor hubiera firmado tu reinado hoy, pero por cuanto hiciste eso, el Señor te ha desechado. Hubiera firmado su reinado, hermanos, y después los reyes hubieran venido de la tribu de Benjamín. Pero pecó porque ofreció un sacrificio, algo que le tocaba solamente al sacerdote hacer. Aunque encontramos, hermanos, y luego vamos a hablar un poco acerca de esto, encontramos de que el rey David hizo algunas cosas que solamente le tocaban al sumo sacerdote, y a él no le fue contado, ¿verdad?, como pecado, y uno de estos días vamos a hablar acerca de eso.
Pero encontramos de que siempre había una diferencia, hermanos, y conforme al orden levítico, ellos no podían ser reyes. Y nosotros, hermanos, encontramos también de que los que eran sacerdotes tenían que nacer dentro de la familia, dentro de la tribu de Leví, para poder ser sacerdotes, para poder oficiar como sacerdotes. De la misma manera, los reyes tenían que nacer dentro de la tribu, hermanos, de Judá. Tenían que nacer dentro de la familia. Y nosotros, hermanos, llegamos a ser reyes y sacerdotes cuando nacemos de nuevo y entramos en la familia de Dios. Así como Cristo, ¿verdad?, que conforme a la carne es nuestro hermano mayor y Él era sacerdote y rey, también nosotros hemos entrado en este reino, hermanos, de sacerdotes, un real sacerdocio. Y ahora esto es algo importante para nosotros entender, hermanos, porque encontramos que también en el libro de Revelación o Apocalipsis dice, ¿verdad?, de que nosotros seremos reyes y sacerdotes y que reinaremos con Cristo por 1000 años. Amén. Pero, ¿en qué manera, hermanos, nosotros ahora somos reyes? Esto es importante entender y saber. El rey, hermanos, ¿qué es lo primero que pensamos cuando pensamos acerca de un rey? Yo creo que una de las cosas que se nos viene a la mente es el poder y la autoridad. ¿Amén? Un rey tiene poder y autoridad y ejerce ese dominio. No solamente eso, tiene el derecho, hermanos, de hacer guerra, de declarar la guerra en contra de sus enemigos. Encontramos que esto era algo, hermanos, que ellos hacían en el Antiguo Testamento. Llegaba un tiempo en donde los reyes se iban a la guerra para ver quiénes eran los que salían victoriosos, y cuando ellos vencían, hacían a sus enemigos siervos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces miramos, hermanos, de que ellos, ¿verdad?, tenían el derecho de hacer guerra. Ellos eran los que protegían al pueblo, tenían la responsabilidad de defender a la nación, hermanos, cuando venían los enemigos. Alabado sea su santo nombre. Entonces miramos de que nosotros, hermanos, se nos dice que somos también reyes. ¿En qué aspecto? En que ahora nosotros, hermanos, se nos ha dado poder y autoridad. Vamos a el Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Versículo 19. Y dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor, hermanos, ha dado esta autoridad, esta potestad a su iglesia. Acordémonos de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Amén. Y esta potestad, hermanos, se ha dado a la iglesia. Hay poder, hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios, hermanos, que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará, hermanos, de que Jesús es el Señor. A la gloria del Padre. Alabado sea su santo nombre. Y en el nombre de Jesús, hermanos, los demonios tiemblan y huyen. ¿Por qué? Porque este es el poder que se nos ha dado. Hemos sido sellados, hermanos, con el Espíritu Santo y marcados con su nombre. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Entonces, en esta manera, hermanos, nosotros somos reyes. ¿Por qué? Porque se nos ha dado poder y autoridad. Y luego vemos, hermanos, de que el rey ejercita, ¿verdad?, este dominio. Y nosotros, hermanos, ¿verdad?, en el sentido de que ejercitamos dominio, tenemos que entender de que el Señor nos ha dado a nosotros dominio, nos ha dado poder, hermanos, sobre el pecado. Este es el poder que se nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Así como el Señor venció el pecado, hermanos, el pecado era lo que era el enemigo de
ser humano, lo que es el enemigo del ser humano. ¿Por qué? Porque es lo que mantiene al ser humano esclavizado. Y por eso dice el Señor que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces se nos ha dado este dominio, hermanos, de que nosotros tenemos dominio propio. ¿Para qué? Para poder vencer la tentación, para vencer el pecado. Cuando alguien dice, oh, es que esto es carne, es que somos carne, no, está pensando en sus propias fuerzas. Pero cuando nosotros, hermanos, creemos en la palabra de Dios, creemos que el Señor ha vencido en la cruz del Calvario y que el Señor nos ha dado este poder, entonces nosotros, hermanos, también podemos vencer, porque nosotros creemos en el Señor, porque nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Él es el que nos libra, hermanos, de caer en el pecado. Él es el que nos libra de las fuerzas del enemigo. Dice la palabra de Dios que el Señor vino para deshacer las obras del mal. Bendito sea su santo nombre. Y dice la palabra de Dios que también, ¿verdad?, el rey tenía el derecho de declarar la guerra contra sus enemigos. Hermanos, nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente y saber cuando el enemigo, hermanos, ha venido en contra de nuestro hogar, en contra de nuestros hijos. Y nosotros, hermanos, tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús y declararle la guerra y decir, no, mis hijos son del Señor. Mis hijos son del Señor. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, de orar y ayunar por nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad, hermanos, de velar por ellos. Bendito sea su santo nombre. Hoy en día, hermanos, los niños, ¿verdad?, son atacados más que nunca en estos tiempos. Viendo, hermanos, de que los están doctrinando y los están confundiendo. Y hoy en día, hermanos, ya no saben si son hombres o son mujeres. Miremos, hermanos, en qué manera el enemigo los está atacando. Pero nosotros, hermanos, tenemos que estar orando por nuestros niños. No solamente, hermanos, los está destruyendo, ¿verdad?, con estas ideas falsas, sino que encontramos que tan grande hoy en día, hermanos, se empuja en gran manera el aborto. Todas estas cosas son satánicas y ataques en contra, hermanos, de nuestros niños. Ahora, si los niños, hermanos, crecen con esta mentalidad, ¿cómo van a llegar, hermanos, el día de mañana a ser líderes en la iglesia? ¿Cómo van a ser el futuro de la iglesia? Hermanos, no se puede con esas mentalidades. Se requiere de que nosotros instruyamos a nuestros niños. Y Dios bendiga, ¿verdad?, las maestras que les dedican tiempo para enseñarle a los hijos. Yo siempre le doy gracias a Dios, ¿verdad?, por las maestras que en mi tiempo, ¿verdad?, nos enseñaron de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Soto, ¿verdad?, que también fue maestra de los niños en su tiempo. Y estas cosas son importantes y son necesarias para nosotros. A los niños no los podemos pensar, oh, no conocen, no saben, son pequeños, ¿verdad? Ya que crezcan, no. Desde muy pequeños los tenemos que instruir. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su carrera, que aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Alabado sea su santo nombre. Que le damos el fuerte aplauso al Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar velando por nuestros hijos. Cuando el enemigo declara la guerra, hermanos, en contra de nuestros hijos y empezamos a ver que están batallando, empezamos a ver, hermanos, que hay cosas que no cuadran, ahí nosotros tenemos que entrar y tenemos que orar por ellos, tenemos que velar por ellos, tenemos que hablar con ellos y dedicarles el tiempo necesario, hermanos. No podemos pensar es que son muy pequeños, no. El Señor nos ha creado, hermanos, con una mentalidad o una capacidad de poder entender. Yo a los míos, yo les hablo, hermanos, como si fueran, ¿verdad?, pequeños adultos. No los trato, ¿verdad?, como niños, los trato como pequeños adultos. ¿Para qué? Para que aprendan a conducirse, a comportarse. Y de la palabra de la misma manera. Les enseño, hermanos, como si fueran grandes. ¿Para qué? Para que sus sentidos
se vayan ejercitando espiritualmente y puedan ir entendiendo las cosas divinas, las cosas que son de Dios. Alabado sea su santo nombre. El Señor les ha dado una tremenda capacidad y nosotros, ¿verdad?, muchas veces queremos tratarlos como bebés. No. Tienen una buena capacidad y cuando son niños es el momento perfecto de enseñarles la palabra de Dios. Alabado sea su santo nombre. Y nosotros, hermanos, tenemos esta autoridad, este poder, hermanos, y por eso, ¿verdad?, se nos dice que nosotros somos reyes. ¿Por qué? Porque el rey no es esclavo. Y el Señor nos ha llamado fuera de la esclavitud del pecado. El pecado es nuestro enemigo. Y Satanás, con sus ángeles, ellos son nuestros enemigos. Pero el Señor nos ha dado, hermanos, poder y autoridad sobre el enemigo. Bendito sea su santo nombre. Y dice la palabra de Dios que todos los que hemos creído en el Señor hemos vencido el mundo. Hemos vencido, hermanos, al adversario por medio de Cristo Jesús. Alabado sea su santo nombre. Y el rey también, ¿verdad?, tiene la responsabilidad de proteger al pueblo de sus enemigos. De la misma manera nosotros, hermanos, cuando miramos que los nuestros están bajo ataque espiritual, tenemos que interceder por el pueblo. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos, porque son pueblo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, de orar los unos por los otros, de velar los unos por los otros. Alabado sea su santo nombre. No que solamente estemos preocupados por lo nuestro. Tenemos que preocuparnos los unos por los otros. De esta manera estamos demostrando el amor de Dios, que verdaderamente su amor mora en nosotros. De otra manera dice el Señor que si solamente abrazamos a los nuestros, ¿qué hacéis de más? ¿En dónde está la recompensa? No, tenemos que aprender a amar de la manera que Dios nos amó a nosotros. Bendito sea su santo nombre. Y el rey era el que representaba a la nación. Nosotros, hermanos, cada uno de nosotros representamos al pueblo de Dios. Tenemos que tener cuidado de cómo nosotros hablamos, de cómo nosotros nos comportamos. ¿Por qué? Porque representamos a un hijo de Dios. Y si el Señor nos ha llamado, hermanos, a ser reyes, comportémonos, hermanos, como lo que somos. Comportémonos como lo que somos. Nuestro vocabulario tiene que cambiar. ¿Cómo habla el presidente, hermanos? ¿Como que creció en la calle? ¿O con mucha educación? Tenemos nosotros, hermanos, que presentarnos como lo que el Señor ha declarado que nosotros somos. Tenemos que comportarnos como lo que el Señor nos ha hecho. Real sacerdocio. Ahora, esa es la parte, hermanos, del rey, de lo que el Señor nos ha hecho, reyes y sacerdotes. Ahora, sacerdotes, ¿por qué? Porque vamos a leer, hermanos, en Hebreos capítulo 5, y vamos a leer la función de el sacerdote. Hebreos capítulo 5. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios: porque todo pontífice tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados, que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues que él también está rodeado de flaqueza, y por causa de ella debe por sí mismo, así también por el pueblo, ofrecer por los pecados. Ni nadie toma para sí la honra, sino el que es llamado de Dios, como Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose pontífice, mas él que le dijo: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec.
el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces encontramos, hermanos, de que el sacerdote era el que ministraba en el pueblo de Dios. Y era, hermanos, el que ofrecía el sacrificio. Venían, ¿verdad?, las personas y traían el sacrificio y ellos lo degollaban, pero los sacerdotes hacían el resto de la función. Y después de que se hacía, hermanos, ¿verdad?, el sacrificio, entonces ellos podían acercarse un poco más, ¿verdad?, y poder entrar, ¿verdad?, en lo que era el tabernáculo y ofrecer alabanza al Señor. Ahora nosotros somos sacerdotes. ¿En qué manera, hermanos? En que ahora nosotros no estamos ofreciendo sacrificios como en el Antiguo Testamento. El sacrificio, hermanos, ya fue ofrecido. Ahora nosotros agarramos el sacrificio del Señor Jesús y se lo presentamos a los perdidos, a los que están extraviados. Y les decimos, este es el sacrificio por el pecado que te puede limpiar de todo pecado. ¿Cuándo? Cuando uno cree por fe. El sacrificio ya está hecho, pero uno tiene que creer por fe. Uno tiene que venir a Cristo Jesús. Entonces nosotros agarramos este sacrificio y por eso nosotros predicamos el Evangelio en las nuevas, ¿verdad? De que el Señor murió, hermanos, pagando el precio por el pecado, por los pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es nuestra responsabilidad anunciar el Evangelio, de presentar este sacrificio, el cual tiene el poder, hermanos, de salvar al perdido. Y cuando ellos aceptan, hermanos, al Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo, y responden en fe, entonces tienen entrada, hermanos, ante la presencia de Dios. Y actuamos como un mediador entre Dios y los hombres. Pero es nuestra responsabilidad. El sacerdote también tenía la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo. Nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, tenemos esta responsabilidad de poder, hermanos, compartir el Evangelio, de poder enseñar a otros. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que conocer la palabra de Dios y ejercitarnos en compartirla. Alabado sea su santo nombre. De esta manera nosotros somos reyes y sacerdotes. Pero si no estamos predicando el Evangelio, si no estamos enseñando la palabra de Dios, hermanos, entonces ¿cómo estamos oficiando como sacerdotes? El Señor nos ha hecho sacerdotes. Tenemos que oficiar como un sacerdote. En la manera que nosotros estamos, hermanos, como mediadores entre Dios y los hombres. Ahora vamos a leer Primera de Juan capítulo 2, pero vamos a leer el versículo 5. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Entonces ahora a nosotros, hermanos, nos toca ofrecer sacrificios, no de cordero, sino espirituales. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que los sacrificios de los cuales el Señor se agrada son las acciones de gracias. Es cuando nosotros, ¿verdad?, confesamos su nombre, cuando alabamos el nombre del Señor Jesús. Estos son sacrificios agradables a Dios. Es importante, hermanos, que si nosotros tenemos un corazón agradecido, que con libertad podamos nosotros dar gracias a Dios. Que podamos decir: gracias, Señor Jesús, por lo que usted ha obrado en mi vida. Gracias por mi familia. Gracias por el llamado que usted me ha hecho. Gracias, Señor, por su bendición. Por su bendición que viene a mi vida.
El Señor se agrada de tales sacrificios. Que nuestros labios, hermanos, puedan agradecerle al Todopoderoso, aquel que dio su vida por nosotros. Alabado sea su santo nombre. Y luego miramos también, hermanos, en la palabra de Dios, de que el rey, hermanos, oficia o ejercita dominio. Y miramos, hermanos, que en Génesis capítulo 22, versículo 17, nos habla, ¿verdad?, de una promesa que se le dio a Abraham, de que su simiente poseería las puertas de sus enemigos. ¿Qué quiere decir ese término? En el Antiguo Testamento, hermanos, cuando los reyes se iban a guerra en contra de otro pueblo o nación, las ciudades en aquel entonces tenían muros a su alrededor para protección de sus enemigos. Y solamente había, hermanos, una entrada, una puerta. Y todos los refuerzos, hermanos, ¿en dónde se encontraban? A la puerta. ¿Por qué? Porque si dominaban y entraban, hermanos, conquistaban toda la ciudad. Entonces, cuando el Señor habla, hermanos, de que la simiente de Abraham conquistaría, ¿verdad?, las puertas de sus enemigos, está hablando, hermanos, de una victoria, de conquistar. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer. Vino, hermanos, para conquistar las puertas, hermanos, del enemigo. Y miramos esta porción bíblica en San Mateo capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Disculpen, capítulo 16, versículo 18, y dice: mas yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, hablando de sí mismo, de Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Encontramos, hermanos, que por cuanto el Señor venció al enemigo, venció al pecado, la muerte no lo pudo detener. La muerte no lo pudo detener, sino que Él venció la muerte. Y esta es la victoria, hermanos, que el Señor nos está dando por medio de su Espíritu. Que por medio de su Espíritu, hermanos, nos está dando ese poder, esa capacidad de poder vencer el pecado, para que a su tiempo también nosotros podamos vencer la muerte. Alabado sea su santo nombre. Y esta es promesa para nosotros, que nosotros, ¿verdad?, vamos a poseer las puertas de nuestros enemigos. Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra, hermanos? Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque en el Señor somos más que vencedores. Bendito sea su santo nombre. Es por eso, hermanos, que nosotros nos debemos de gozar en el Señor, por estas hermosas promesas, por este poder y autoridad que se nos es dada. Encontramos, hermanos, de que el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando estaba persiguiendo a la iglesia, llegó el momento que el Señor se le apareció. ¿Y qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y estaba persiguiendo al Señor Jesús? Estaba persiguiendo a la iglesia. Pero nosotros somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Y encontramos, hermanos, aún en la parábola, ¿verdad?, en capítulo 25, según San Mateo, que dice la palabra de Dios, de que cuando uno, hermanos, obra en amor, visitando a los enfermos, vistiendo, ¿verdad?, al que necesita vestidura, y dándole de comer al que tiene hambre, visitando, ¿verdad?, los que están en la cárcel, dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y de la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que entender, así como el Señor, ¿verdad?, tiene toda la potestad en los cielos y en la tierra, que de la misma manera, hermanos, nosotros tenemos potestad, hermanos, que se nos ha dado sobre el enemigo. Nosotros ya no somos esclavos, hermanos, del pecado. ¿Qué era lo que nos mantenía en esclavitud?
pecado. Y encontramos que este dominio, hermanos, el Señor se lo había dado a quien en el principio, a Adán. Le dio señorío, le dio dominio sobre toda la tierra. Vino Satanás, no pudo enfrentar a Adán directamente, y vino, hermanos, por lado de Eva, y de esta manera lo venció y le quitó, hermanos, este dominio. Y el Señor Jesucristo vino para volver a tomar este dominio, hermanos. Por eso cuando el Señor estaba siendo tentado por Satanás, Satanás le dijo: todo esto te daré. Dice que le mostró el reino, toda la gloria. Vamos a leerlo para no confundirnos. Pero dice la palabra de Dios, capítulo 4 de San Mateo, versículo 9, dice, versículo 8 empezando, dice: otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dice: de todo esto te daré si postrado me adorares. No le estaba ofreciendo al mundo, porque el mundo es de Dios. ¿Qué es lo que le estaba ofreciendo? Los reinos de la tierra. ¿Por qué? Porque los reinos de la tierra estaban bajo la esclavitud del pecado. Y dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor vino a tomar ese dominio, pero no de la manera que Satanás, ¿verdad?, quería. Que postrar, no. Él vino, hermanos, para arrebatar las llaves del enemigo. Alabado sea su santo nombre. Entonces Él vino, hermanos, para volver a tomar lo que se había perdido, ese dominio, y dárselo una vez más al hombre, a la iglesia. Bendito sea su santo nombre. Y es por eso, hermanos, de que nosotros tenemos que caminar con cuidado, de no pecar, porque cuando uno peca, llega a volver a ser esclavo del pecado. Eso es lo que esclaviza al hombre, es el pecado. Pero el Señor nos ha dado poder, hermanos, para no ser esclavos del pecado, sino para poder vencer. Pero nosotros tenemos que entender que la única manera que vamos a vencer es cuando aprendemos a depender del Espíritu Santo. Es posible para el que cree, dice la palabra de Dios. Hay quienes no creen, no les va a ser posible. Pero cuando creemos, hermanos, que Dios es todopoderoso y que Él tiene el poder para librarnos del pecado, de la tentación, entonces vamos a vivir de victoria en victoria. Bendito sea su santo nombre. Yo no sé cuántos se gozan, hermanos, pero estas son grandes promesas para la iglesia. Es para que nos gocemos, porque estas promesas son para nosotros. Vivimos en victoria, hermanos, cuando creemos a la palabra de Dios. Pero tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Y por fin dice que nosotros somos pueblo adquirido. Interesante, hermanos, porque cuando el Señor pasó por Egipto para matar a todo primogénito, también iba a matar a los primogénitos del pueblo de Israel, pero le dijo: de esta manera se van a librar, de que sacrifiquen un cordero y la sangre la pongan en los postes y en el dintel de la puerta. Y por esa causa todo primogénito era consagrado a Dios. Y ellos, hermanos, fueron, se podría decir, adquiridos por medio de la sangre del cordero. Ahora nosotros, hermanos, somos adquiridos ¿cómo? Por la sangre del cordero que quita el pecado del mundo. Alabado sea su santo nombre. Somos nosotros comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús. No fuimos comprados con cosas corruptibles como la plata y el oro, sino con cosas incorruptibles, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Hemos costado, hermanos, le hemos costado un precio muy, muy alto, muy elevado. No somos, hermanos, cualquier cosa. Somos hijos de Dios, hijos del Dios Santísimo. Bendito sea su santo nombre. Y luego dice la palabra de Dios, hermanos, hablando, ¿verdad?, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente
santa. El Señor en el Antiguo Testamento le hablaba al pueblo y le decía: sed santos porque yo soy santo. Y los mandaba, hermanos, de que ellos se apartaran de toda inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nada inmundo podía entrar en la presencia de Dios. Por lo cual en el Antiguo Testamento, como no estaba la sangre de Cristo, tenían ellos que hacer ciertos rituales para poder consagrarse, para poder ser santos y poder entrar delante de la presencia de Dios. Ahora en nuestro tiempo también el Señor nos ha llamado, hermanos, a que nos apartemos de toda inmundicia. Y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos y nos apartemos de toda fornicación. El Señor pide de nosotros santidad. Y santidad, hermano, la palabra santo es ser apartado para Dios, para sus propósitos, para sus planes y propósitos. Quiere decir que no tenemos que estar mezclados, hermanos, con el mundo o con el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre, hermanos. Para hacer la obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo, o más bien de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Hemos recibido el Espíritu Santo porque el Señor sigue haciendo su ministerio en la tierra por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese es el poder del Espíritu Santo, ese no somos nosotros. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, obra del Espíritu Santo. Alabado sea su santo nombre. Entonces el Señor continúa su ministerio por medio del Espíritu Santo que está en la iglesia, que está en cada uno de nosotros que hemos creído. Y dice: gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nos está llamando, hermanos, para que nosotros anunciemos las virtudes, hermanos, de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso luego dice: vosotros que en el tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces nosotros tenemos que anunciar las virtudes de Dios. ¿En qué manera? Diciéndoles: mira de dónde me sacó Dios y mira lo que el Señor ha hecho de mí. Ahora nosotros somos reyes y sacerdotes, gente santa, pueblo adquirido. Esto es lo que el Señor ha hecho de nosotros. Siendo que en un tiempo estábamos perdidos, alejados de Dios. Siendo de que en mi caso, ¿verdad?, el Señor me sacó de la basura. Me sacó de la basura para darme un lugar especial. Y dice que ahora estamos sentados ¿en dónde, hermanos? En lugares celestiales. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé cuántos se gozan, hermanos, pero alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. Esas no son cosas pequeñas, son cosas grandes que el Señor ha hecho con nosotros. Por eso, hermanos, cuando el enemigo, ¿verdad?, se levanta en contra de nosotros, oh, hermanos, recuérdense quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quién es el que pelea por nosotros? ¿Quién es nuestro Dios? Y nos toca a nosotros hacerle la guerra al enemigo, hermanos. Nos toca a nosotros velar por los nuestros, velar por nuestras propias almas, velar, hermanos, por nuestros familiares, por nuestros hermanos. Alabado sea su santo nombre. Dice la palabra de Dios, ya para terminar, hermanos, en la epístola de Judas, versículo 21 al 23, dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, y recibid a los unos en piedad discerniendo, mas haced salvos a los otros por temor, arrebatándolos del fuego, aborreciendo aún la ropa que es contaminada de la carne. Alabado sea su santo nombre. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual. Acuérdense, hermanos, que el Señor nos ha hecho reyes, y los reyes, hermanos, declaran
declaraban la guerra en contra de sus enemigos. Y cuando nosotros miramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Hay dos reinos, hermanos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que el que hace, ¿verdad?, las obras del diablo es hijo del diablo, está en su reino. Pero nosotros que conocemos a Dios y que caminamos conforme a su palabra, somos hijos de Dios. Y nos toca, hermanos, predicar el evangelio de tal manera, hermanos, que podamos nosotros alcanzar a aquellos que están perdidos, arrebatándolos, hermanos, del fuego eterno. Esta es una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio. Nosotros con toda confianza, hermanos, tenemos que saber quiénes somos nosotros en Cristo Jesús y para qué nos ha llamado el Señor. Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Por lo cual, hermanos, nosotros debemos de tener confianza en el Señor, como dice la palabra, que aquel que comenzó la buena obra la terminará hasta el fin. Amén. El Señor está trabajando en nosotros y no ha acabado con nosotros. Estamos en un proceso y nosotros, hermanos, tenemos que seguir siendo como nuestro Señor. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? El Señor Jesucristo, que dijo: ¿aprended de quién? De mí, del Señor Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: tomad mi yugo, que mi carga es ligera. Alabado sea su santo nombre. Entonces tenemos ejemplo a qué seguir nosotros. Ejemplo a seguir. Y nosotros, hermanos, cada día tenemos que tener esa mentalidad y los ojos puestos en el Señor Jesús, que tenemos que ser más como Cristo, más como el Señor. Si nosotros cada día que pasa no estamos trabajando para ser más como Cristo, no hemos entendido, hermanos. No hemos entendido el mensaje de la palabra. Tenemos que luchar para ser más como Cristo, porque se puede uno conformar y se conforma, ¿verdad?, con lo que uno es, con lo que uno ha alcanzado. Pero cuando tenemos nuestra mirada hacia Cristo Jesús, la perfección, ¿cuándo lo vamos a alcanzar, hermanos? Hasta que Cristo venga por nosotros. Quiere decir que todos los días nos vamos a estar esforzando. Todos los días tenemos que hacer un esfuerzo. Todos los días, hermanos, tenemos que trabajar para ser mejor. Pero cuando quitamos la mirada de Cristo, nos conformamos. No, así estoy bien. Bien mal. Tenemos que mejorar todos los días, hermanos. Si no estamos buscando mejorar, no estamos bien. Tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Alabado sea su santo nombre. ¿Cuánto le dan ese fuerte aplauso al Señor? Así, hermanos, les voy a suplicar que se pongan de pie, hermanos, y vamos a orar para ser despedidos y tengamos siempre la confianza en el Señor, hermanos, que el Señor ya venció por nosotros. El Señor ya venció por nosotros y nosotros lo único que tenemos que hacer es permanecer en el Señor. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y lo que pide el Señor de nosotros es que estemos conectados a la vid, es que permanezcamos en el Señor. Y de lo demás, el Señor se encargará. Alabado sea su santo nombre. Así, hermanos, vamos a orar para ser despedidos
Y acuérdense, hermanos, lo que el Señor ha hecho de cada uno de nosotros, y estemos orando y velando por nuestros hermanos en Cristo, y por aquellos hermanos que todavía les falta bautizarse en el Señor. Y compartamos nosotros el Evangelio, que para esto nos ha llamado el Señor. Oremos al Señor. Señor Jesucristo, Dios del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por la victoria en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, porque usted es bueno, porque usted es grande, Señor, por pagar el precio que nosotros nunca hubiéramos podido pagar. Pero usted, Señor, se entregó a sí mismo para redimirnos a nosotros. Gracias, Señor Jesús. Le rogamos que por favor usted bendiga a su pueblo, bendiga a su iglesia, abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos